Saludos para todos y para todas. Bienvenidos una vez más a este espacio en el camino de reflexión y de conversar sobre algunos asuntos, ¿verdad? Que la fe y que la vida cristiana, que la palabra, la escritura bíblica inspiran en nosotros a compartir con ustedes. Gamaliel Ortiz Guardiola, que le habla, pastor de la primera iglesia cristiana, discípulos de Cristo Central en el pueblo de Bayamón, que tiene siempre las puertas abiertas para usted y para los suyos. En esta ocasión me gustaría darle seguimiento al tema de la resurrección. Un poco hablar sobre las implicaciones y las enseñanzas que algunas escenas de ese Jesús resucitado apareciéndose en los relatos, ¿verdad?, que narran esos diálogos, esos encuentros de ya Jesús resucitado, repito, con sus discípulos, con las mujeres que le seguían, etcétera, con otras personas. ¿Qué implicaciones y qué enseñanzas nosotros podemos derivar de ahí? Y en el caso particular de esta oportunidad, me gustaría conversar con ustedes acerca de lo que Jesús encontró en esos momentos en que fue y se le apareció, y los evangelios relatan, que se le aparecía a sus discípulos e interactuaba con ellos. Los evangelios nos narran que Jesús en varias ocasiones le había compartido a los discípulos lo que habría de acontecer y lo que él cada vez con más claridad veía que se asomaba en el horizonte para él, en términos del derrotero, de lo que habría de acontecer con él. Y los evangelios nos cuentan que Jesús, por varias ocasiones, repito, le compartió a los discípulos acerca de que lo que le esperaba finalmente a él en Jerusalén fue lo que finalmente ocurrió, que él habría de ser entregado en manos de las autoridades civiles, religiosas, políticas, y que finalmente habría de ser muerto y que resucitaría eventualmente. Todas las veces que Jesús explicó eso, se suman al hecho de que Jesús, luego de resucitado, según lo narran los evangelios, comenzó a tener estas apariciones, estos encuentros. Primero, los evangelios nos narran las mujeres que fueron al sepulcro y encontraron que Jesús no estaba allí, con las diferentes variantes que tiene cada evangelio. Que en uno un personaje estaba sobre la piedra y le dijo que no estaba, que no buscaran a Jesús, que no estaba allí. En eso no nos vamos a concentrar hoy, sino en el hecho de que recibieron la noticia de que ya no estaba muerto, que había resucitado, ya no estaba en la tumba. Y las mujeres salían corriendo donde los discípulos a decirle lo que habían pasado. Y estos insistían en su postura de incredulidad, de estar llenos de miedo, de estar paralizados, de estar frisados, de estar anquilosados, y no había ningún tipo de movimiento, de otro tipo de movimiento que no fuese el que causara el miedo. Estaban escondidos, y los evangelios narran todas esas actitudes en las que los discípulos persistieron, sin tomar en cuenta no solamente lo que Jesús les había dicho en repetidas ocasiones, sino lo que estas mujeres venían a contar. El Evangelio de Lucas narra la historia de los famosos caminantes de Emaús, que iban frustrados, que iban cargados. Ya en una reflexión previa hablamos sobre ellos, y cómo el mismo Jesús se les aparece, y aún así, nacarile, no reaccionan hasta después. Y ahí me gustaría hablar con ustedes, eso me lleva a hablar con ustedes acerca de cuál fue la actitud que Jesús asumió. Los evangelios sí narran unas reacciones de Jesús en unos momentos dados. Le señala su incredulidad. Los evangelios narran lo que llama la dureza de corazón de los discípulos. Pero escúcheme bien lo que voy a decir. A fin de cuentas, Jesús volvió una vez más a explicarles a ellos de qué se trataba todo.
y que era necesario lo que había ocurrido para que se cumpliese la Escritura, para que el proyecto llegase a su culminación, para que ellos acabaran de comprender de una vez que a ellos, a los discípulos, les tocaba asumir una parte, ahora la parte que les tocaba a ellos, de la responsabilidad de continuar con aquel proyecto que Jesús había iniciado y que hasta cierto punto lo había culminado, pero esa culminación de Jesús lo único que representaba era que de ese punto en adelante ellos tenían que seguir. Escúchenme bien lo que les quiero comunicar. Jesús no renunció a los discípulos y no los descartó. Volvió otra vez a insistir en comisionarlos y en poner en sus manos la encomienda de aquel proyecto. Y eso me lleva a hablar de la forma y de la manera, mi amado hermano y mi amada hermana, en que nosotros construimos y manejamos nuestras expectativas versus esas expectativas que tenemos versus lo que encontramos en la realidad y cómo manejamos la realidad. A veces uno se mira a uno mismo y piensa, yo no soy la persona que yo quisiera ser, o yo no soy la persona que yo debería ser, o yo no soy la persona que yo podría llegar a ser. Y escúcheme bien, es maravilloso que uno tenga expectativas siempre de subir la vara de donde uno está, para uno mejorar, para uno superarse, para uno alcanzar un nivel que uno sabe que tiene el potencial tal vez para llegar a él, pero no ha llegado. Eso está bien. Pero hay que tener cuidado de cómo a veces esas expectativas que tenemos con respecto a uno, pero también con respecto a los demás, con respecto a mi cónyuge, con respecto a mi familia, con respecto a mis compañeros de trabajo, con respecto a la iglesia también, cómo esas expectativas mal manejadas, cuando chocamos con la realidad, no nos permiten a nosotros manejar saludablemente esa realidad y nos quedamos solamente en el mundo de nuestros sueños y de nuestros ideales y de nuestras expectativas, y entonces no somos funcionales en la realidad que nos toca vivir. Y eso es lo que le estoy diciendo que Jesús hizo. Jesús pudo haber tenido unas expectativas con respecto a dónde se supone que ya estaba el entendimiento y el nivel de comprensión de los discípulos. Esa era la expectativa de Jesús. Cuando llegó donde ellos, cuando llegó a encontrarse con la realidad de donde verdaderamente, ellos se encontraban y las actitudes que aún encontró los discípulos, Jesús pudo haber dicho, esto no sirve más, aquí no hay más nada que hacer, esta gente no logran comprender de lo que se trata. Pero Jesús no hizo eso. Bertrand Russell escribe de un amigo suyo que tenía, voy a citar, por eso me puse los espejuelos, que tenía un gran amor por la humanidad al mismo tiempo, un gran amor por la humanidad junto con un odio desdeñoso hacia la mayor parte de los seres humanos. El escritor católico Carlos González Vallés narra en un libro de él que tituló Viviendo Juntos, de un compañero jesuita que decía, y cito, yo amo la compañía de Jesús con toda mi alma. Yo amo la compañía de Jesús con toda mi alma, pero a la hora de hablar de sus compañeros jesuitas decía, pero no puedo manejar, no puedo bregar con estos jesuitas jóvenes que no se comportan a la altura de lo que nuestras tradiciones dictan. Amaba tanto la compañía ideal, escuche, ideal de sus sueños, que había llegado al punto de rechazar la compañía. Amaba tanto la ideal que había llegado al punto de rechazar la compañía real de su vida diaria. Vuelvo y repito, es bueno que nosotros tengamos ideales y que tengamos expectativas altas, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado, y Jesús de Nazaret nos dio una lección extraordinaria
de cómo nosotros aplicamos esas expectativas y esos ideales que tenemos cuando nos toca enfrentar las realidades que concretamente se presentan frente a nosotros. Jesús tenía que tener un ideal y una expectativa con respecto, repito otra vez, a dónde estaban los discípulos ya en su nivel de comprensión, después de haberlo dicho tantas veces y explicado tantas veces lo que habría de hacer con él. Cuando se encontró con ellos, yo me imagino que le habrá pasado por la mente la fatiga mental y emocional de tener que volver otra vez. Y me imagino yo que habrá respirado hondo y volvió otra vez a tener fe en esa realidad que tenía de frente. Eso era lo que tenía, esas eran las herramientas que tenía y con esas aprendió. Esas aprendió a manejarlas y a trabajar con ellas. Las expectativas vis a vis la realidad. Cuidado, porque a veces la gente que tenemos más cerca, que se supone que es la gente que más amamos, es la gente con la que en muchas ocasiones con mayor dureza aplicamos esa vara dura de las expectativas que nosotros tenemos. Podemos tener cerca de nosotros gente con mucho valor, con mucho potencial, pero como no responden a esas expectativas y a ese mundo ideal que nosotros nos hemos construido, que no podemos entonces manejar, no podemos realmente trabajar con esa realidad que tenemos de frente, que no está a la altura de nuestras expectativas. Ojo, que nosotros mismos, creyéndonos que tenemos esas expectativas tan altas, nosotros mismos somos los primeros que no cumplimos con esas expectativas ni con esas varas altas y se las queremos aplicar a otros, se las queremos endilgar a otros. Me encanta Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret hace como nos lo enseñó en el siglo pasado el gran pastor, teólogo y mártir de la iglesia Dietrich Bonhoeffer. Y cito: Bonhoeffer escribió en un momento dado, cuando a él también le tocó la dureza de la soledad en un momento dado de la cárcel, escribió, y permítame volver a citar: quien ama a su sueño de la comunidad más que a la misma comunidad cristiana, o sea, quien ama más el ideal que la realidad con la que tienes que bregar, que es la que Dios y la vida te ponen de frente, que es con la que tienes que funcionar. Quien ama más a su sueño, quien ama a su sueño de la comunidad más que a la comunidad cristiana misma, la destruye. Termina la cita. Porque termina juzgando, acusando y condenando. Y el problema es que esas expectativas que tenemos, cuando no se cumplen, ¿sabe lo que pasa? Terminamos echándole la culpa a Dios, porque como supuestamente Él es el autor y el que inspiró esas expectativas y esos sueños, cuando no se cumplen, pues entonces Dios nos falló. Y somos nosotros mismos que no hemos sabido en tantas ocasiones manejar eso de una forma saludable y atemperar eso a la realidad que nos toca vivir, sin renunciar, no se confunda, sin renunciar al deseo de que las cosas sean mejores. Pero que tenemos que tener cuidado cómo con esas expectativas maltratamos a los demás. Le hacemos violencia emocional, espiritual a los demás. Jesús de Nazaret nos dio una lección magistral. Después de resucitado, cuando él se creería que ya los discípulos estaban graduados magna cum laude en el entendimiento de todo lo que él le había dicho, eso no fue lo que encontró. Aterrizó otra vez a trabajar con tu realidad de barro, con mi realidad de barro, para darnos otra vez la oportunidad de que nosotros pudiésemos comprender en este caso la propuesta de él, y nos la volvió a encomendar. Qué cosa más maravillosa que la resurrección. Hasta en eso la resurrección nos enseña a vivir mejor. Agarre lo que estoy hablando y haga una revisión en su vida para ver en qué áreas
Usted tiene que aprender a manejar mejor las expectativas y los ideales que tiene vis a vis la gente de carne y hueso que tiene de frente, con la cual le toca a usted funcionar, para que en el ejemplo de Jesús veamos que hay la oportunidad de seguir teniendo expectativas e ideales, pero que eso no vaya a destruir las relaciones saludables, funcionales y edificantes que debemos tener con los demás para proseguir nuestro proyecto de vida juntos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y nos vemos con Jesús en el camino.